Son las 10 de la mañana y comienza la conversación que marca el día. Bienvenidos a Hora Punta. El espacio donde la política se analiza con claridad, profundidad y sin concesiones. Hora Punta. Política y actualidad en su punto. Muy buenos días, querida audiencia de Betel Radio. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Hora Punta. Mi nombre es Juan Diego Berna y hoy es miércoles 6 de agosto. Hemos estado recordando en el programa de Tendencias la valiosa victoria que se dio hace más de 200 años, hace 201 años, en la batalla de Junín. Más tarde vamos a estar hablando en breve también con diferentes analistas respecto a aquello. Pero hay algo que ocurrió de manera particular el último sábado, 2 de agosto, y que hemos estado mencionándolo también en nuestras entrevistas del día de ayer, porque hay un personaje en particular que tiene aquí el origen de un partido muy particular al cual yo quiero conocer. Vamos a presentar esta mañana, sin más rodeos, a el señor Virgilio Acuña, fundador del Partido Perú Federal. Estimado Virgilio, Dios lo bendiga, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Diego, buenos días y que Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Muchas gracias otra vez. Vamos a tener en breve más información de lo que pueda tratar el señor Virgilio, porque vamos a preguntarle sobre las alianzas, vamos a preguntarle también sobre sus hermanos que no son ajenos a la política, pero de manera particular, señor Acuña, ¿cómo ha visto usted en los últimos días este clima de alianzas electorales, específicamente para con su partido? Lo concreto en nuestro lado, que más que un partido político es un proyecto nacional, porque cuando nosotros planteamos tener una organización federal, estamos planteando que tenemos que romper con este sistema centralista y pasar a una nueva organización en el país. Muchos hablan o conocerán Estados Unidos, Canadá, México, o Brasil o Argentina, que son países federales, porque hay dos sistemas de gobierno en el mundo. Los centralistas, como en el Perú, que la presidencia decide todo, y los federalistas, que son los países que las regiones tienen participación. Y nuestra propuesta, lo reitero, más que partido político, es un proyecto nacional, y en esto tengo trabajando 4 años, y por supuesto que es difícil hacer alianzas con quienes tienen planteamientos centralistas. Todos los partidos políticos que van a participar en las elecciones del próximo año, todos han nacido y conviven con los gobiernos centralistas. Entonces, yo que tengo un planteamiento federalista no puedo hacer alianza con organizaciones políticas que son absolutamente centralistas. Es decir, usted apunta más o menos al tipo de gobierno que aparece en los Estados Unidos, que cada estado, ¿no?, es federal, tiene su propia autonomía. ¿Es el término correcto? Autonomía, sí. Hay que justificar por qué razones. Nuestro país, primero, ocupa el lugar número 19 en extensión territorial. Después de Rusia, Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, el número 19 es tan grande en nuestro país, y dentro de esa gran extensión de territorio tenemos diversidad de riqueza, de cultura, de historia, de conocimientos, de aspiraciones. El puneño tiene una cultura y una historia y una aspiración diferente al piurano. El de Piura tiene su propia historia y su propia aspiración. Entonces, siendo que cada región es absolutamente distinto, lo que corresponde es dividir el poder, que una parte del poder se quede en Lima y la otra parte del poder se traslade a las regiones. Esa es la propuesta, trasladarle poder a los pueblos de las regiones. ¿Esto permitiría de alguna manera que Lima deje de concentrar todo el poder en la capital, verdad? Por supuesto. Fíjate, yo estaba ayer en el Cusco. Ok. Cusco es admirado porque es una de las 7 maravillas del mundo. Y hay una carretera entre el Cusco, Pisac, Calca, Machu Picchu. Es una carretera como de 100 kilómetros. Estaba en esa carretera y yo he bajado y la carretera está llena de huecos. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué esta carretera está llena de huecos? Porque depende de Provía Nacional. Y Provía Nacional está acá y simplemente no tienen tiempo, no conocen o no le da ganas de arreglar la pista. Y yo me pregunto, si Cusco tiene tantos minerales, tiene tanto gas y tiene tanto turismo,
¿por qué parte de esa riqueza no va para mejorar la carretera? Que es la carretera que va a Machu Picchu. Es una carretera que tiene una visión, una presencia mundial. ¿Por qué? Por el centralismo. Si Cusco tuviera la oportunidad de decidir sobre sus recursos, seguramente tuviera la mejor carretera del mundo porque tiene mucha riqueza. Claro. Entonces el planteamiento es trasladar poder a las regiones para que con sus recursos naturales, con su gente, con su persona, con las capacidades personales que tenga, pueden construir su propio desarrollo. Hay un pensamiento muy simple. Nosotros no podemos estar esperando que otro venga a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que tomar las decisiones y el concepto que queremos aplicar a las regiones. Y es un concepto que traería bastante desarrollo, modernidad, tecnología, ¿verdad? Región por región. Fíjese, Piura es una región que es mucho más grande que Suiza. Es muy grande, más grande que Noruega en extensión territorial. ¿Pero qué tiene Piura? Fíjese, tiene petróleo, tiene gas, tiene fosfatos, tiene tierras agrícolas, tiene turismo, tiene de todo. Pero en Piura hay un pueblo que se llama 26 de octubre, que hay 300.000 personas que no tienen agua y desagüe. Entonces, ¿por qué toda esa riqueza de Piura no contribuye para que esos 300.000 compatriotas tengan agua y desagüe? Piura, que tiene cerca de 2 millones de habitantes, tiene cerca de 400.000 compatriotas mayores de 18 años que no han terminado secundaria. Yo me pregunto, no termina secundaria porque depende del ministro de Educación de acá. Si en Piura tuvieran la capacidad de hacer que todos terminen secundaria, todos tuvieran secundaria completa. O sea, hay mil razones tal vez más, para explicar por qué trasladar el poder a las regiones y por qué cortar con este sistema centralista que es el que está ahorcando a cada región. Estimado Virgilio, ahora, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería el momento, digámoslo así, punto diferencial? El valor agregado que estaría trayendo Perú Federal en relación a lo que planteó Alejandro Toledo en su momento con su política de regionalización. Porque también tenía esa visión, tenía más o menos esa figura. Claro, hay muchos intereses, había muchas iniciativas como trasladar poder a las regiones. El que más difundió el poder en las regiones fue Aya La Torre. Aya La Torre siempre hablaba de que yo tengo los discursos de La Torre, que la riqueza de cada región debe disfrutar cada región. Luego pasando a Toledo, a Alan García, casi todos los presidentes siempre han hablado de normas para descentralizar o para regionalización, pero ha sido casi un juego de palabras o un juego de normas o de leyes, pero no ha habido la realidad. Claro. Yo y nosotros como organización federal, si yo fuera presidente mañana, al día siguiente empiezo el proceso. Ojo, hay que aclarar de que una organización federal no se hace de la noche para la mañana. ¿Cuánto tiempo toma más o menos? Claro, es un tema progresivo, pero hay que dar los primeros pasos. No puedes seguir esperando que para utilizar la cancha deportiva del IPD hay que pedir permiso a Lima. Y te lo digo esto porque he estado en Moquegua. En Moquegua hay 200 canchas deportivas, pero dependen del IPD. Para usar esas canchas deportivas hay que pedirle permiso al IPD. Esa es una cosa, pero increíble e insoportable. Entonces, nosotros llegamos al gobierno en julio y al día siguiente empezamos a descentralizar todo hasta lograr que cada región tenga plena autonomía. Estimado Virgilio, pero a ver, considerando la realidad regional de nuestro país, con los escandalosos casos de corrupción que hay en cada gobierno regional, con la forma poco estratégica en la que saben administrar sus presupuestos, ¿no cree que este sería un despropósito con la realidad? Porque vemos Estados Unidos, pero claro, es en los Estados Unidos. ¿Acá podría aplicarse aquello? Te puedo mencionar 3 ejemplos muy simples de por qué descentralizar y por qué el centralismo es dañino. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Trujillo, que una chica de 23 años toma un contrato de 300 millones de soles. ¿Por qué? Porque las normas son centralistas y las normas permiten que esa chica tome un contrato de 300 millones. ¿Y por qué razones? Porque el pueblo no ha intervenido. Si el pueblo de Virú o el pueblo de Trujillo hubiera estado pendiente de lo que pasa, cómo contratan, cómo son las reglas de la convocatoria, qué personas intervienen, seguramente que ese sistema se hubiera controlado.
El problema es el centralismo. El centralismo, yo nunca voy a decir que... ¿Cómo puede ser posible que tengas 3 o 4 millones de jóvenes que trabajan y estudias, pero sin embargo tienes una chica de 23 años que gana un contrato de 300 millones? ¿Por qué? Porque la población no ha intervenido. Si la población hubiera estado pendiente de lo que está pasando, seguramente que no se hubiera dado este caso. ¿Cuál es lo...? Dígame, termine. El aeropuerto Jorge Chávez. Ya. Lo hicieron como gobierno central y luego se dieron cuenta que no tenía acceso. ¿Por qué? Porque la población no interviene, porque hay un ministro que es el que decide todo. Entonces, si la población tuviera participación, si pudieran abrir la información, si la información estuviera disponible para todos, seguramente que la administración del Perú fuera mejor. Entonces, cuando hablo de federalismo, es porque tenemos que aperturar toda la información para que los pueblos estén enterados y los pueblos participen en el desarrollo de cada región. ¿Por qué no aliarse con su hermano, César Acuña, en APP? Pero lo acabo de decir de que todas las uniones políticas mantienen el mismo concepto centralista. Pero podría darle una forma y APP. Podrían reformar el APP. Nuestra decisión y nuestra visión es no contaminarnos con organizaciones políticas que son parte de este gobierno. Yo no puedo tener ningún tipo de alianza con APP sabiendo que cogobierna con la señora Dina Boluarte y sabemos todo el daño que Dina ha hecho a la población, sobre todo desde el punto de vista de derechos humanos. Fíjese, en Colombia acaban de sentenciar con 12 años de prisión al expresidente Uribe. ¿Por qué? Por el soborno a un testigo. Para que vea cómo la justicia sobornante a un testigo, 12 años de cárcel. Acá esta presidenta es responsable de la muerte de 60 o 70 compatriotas y hay partidos como APP, como Fujimori, como Renovación, que la protegen y no la sancionan en nada. Pero ahora, usted fue parte de eso, usted era viceministro de Transportes y Comunicaciones en aquella época. Pero yo no estoy hablando del gobierno de Pedro Castillo, sino del gobierno de Dina Boluarte. Pero entiendo que su periodo fue del 24 de noviembre, del 2022, fines de 2022 a comienzos del 2023. Del 24 de noviembre del 22 al 12 de enero del 2023. O sea, usted estuvo en la transición de Pedro Castillo a Dina Boluarte. Sí, yo fui viceministro con Pedro, creo que octubre, y en diciembre se dio lo que se dio, y ese mismo día yo presenté mi carta de renuncia. Pero el mismo día, claro, me quedé un mes más, pero yo presenté mi carta de renuncia al día siguiente que Pedro se fue. O sea, usted no estaba de acuerdo con que Dina Boluarte asuma de esa forma. Yo no he traído mi carta, pero yo lo hago llegar mi carta, que al día siguiente yo he renunciado, así que nadie puede decirme que yo he cogobernado con Dina Boluarte. O sea, usted no tiene nada que ver con Alianza para el Progreso. Ni Alianza para el Progreso ni con el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces usted marcaría allí un punto diferencial con su hermano César Acuña. Pero está bastante claro, o sea, una cosa es cogobernar con Dina y la otra cosa es estar en contradicciones, estar en un lado opuesto al gobierno de Dina Boluarte. Yo nunca he sido ni fundador, ni militante, ni guardián, ni directivo de Alianza para el Progreso, y esa cosa que quede absolutamente claro, porque una de las, yo tengo esas dos virtudes, esas dos contradicciones, que vivo amado por mi pueblo, donde viajo y donde conozco mucha gente y donde me reciben, pero por otro lado viene esa condición, es hermano de Acuña, que eso quiero que quede absolutamente claro, que somos hermanos, pero no tenemos la misma visión política. Ahora, el hecho de usted tener el proyecto de un partido federal, de un partido que busca potenciar las regiones del Perú, hay diferentes partidos que han tenido también esa visión. ¿Cómo ideológicamente se define Perú federal? No ha habido ningún proyecto político de federalismo. Ha habido intentos de regiones por tener autonomía. Por ejemplo, como Loreto. Loreto declaró su plena autonomía, incluso hicieron su propia moneda. En Puno también hubo un gobernador regional que insistió en que se federalice, pero no había ningún proyecto nacional. Nuestro proyecto es nacional y quisiéramos que todo el país, sin que signifique un separatismo, que cada región tenga plena autonomía. ¿Y cómo se define? Absolutamente humanistas, porque cuando yo planteo el federalismo es porque veo la pobreza de la Amazonía.
porque veo el abandono de la Amazonía. Mira, la Amazonía es el 60% de nuestro territorio, pero tú vas a la Amazonía, que 60% del territorio, pero con la riqueza más grande del planeta, con agua, con bosques, con ríos, con esa riqueza es invalorable, pero sin embargo, en la Amazonía existe la mayor pobreza de todo el Perú. Más que en la Sierra y más que en Lima, la pobreza está en la Amazonía. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como hombres absolutamente humanistas, que queremos que la sociedad o que el ser humano vaya desarrollándose, pero región por región, porque son regiones distintas. El hombre amazónico de Loreto, de San Martín, de Yurimaguas, es diferente al hombre andino de Puno, de Huancavelica o de Ayacucho. Ahora, Virgilio, ¿no es un riesgo el hecho de tener un gobierno federal que se terminen duplicando funciones, duplicando presupuestos, duplicando costos? Porque existe el gobierno estatal, existe el gobierno federal, y así, por supuesto, pueden llegarse algunas ineficiencias para los propios ciudadanos de la región. Yo creo, siempre me han preguntado qué significa lo que usted dice, Juan Diego, el riesgo. El federalismo significa poner todo el aparato, toda la capacidad del Estado, ponerlo al servicio de la población. Porque, ¿qué pasa actualmente? Todo el aparato estatal, toda la capacidad del Estado sirve a un grupo de personas, sirve a un grupo de dirigente político, pero no le sirve a la población. Entonces, para que quede bien definido, el federalismo, nuestro proyecto es poner todo el aparato estatal, todas las capacidades, toda la burocracia, todos los recursos, ponerlo al servicio de la población, porque ahora este sistema solo sirve a los dueños de los partidos políticos, sirve al gran empresariado, sirve a un grupo de gente que domina todo el país. Por eso que es la gran diferenciación, y por esa razón no hemos buscado alianzas con partidos políticos que son los responsables de mantener las cosas como están. Yo siempre he dicho, el momento político actual tiene dos proyectos. El proyecto nacional federalista, que está bien definido, y el proyecto actual, que es mantener las cosas como están. Los Fujimori, los APP, los Renovación, los Podemos, los Fuerza Popular, todos quieren mantener las cosas como están. Entonces le toca a la población: o decides, o te quedas con las cosas como están y como nos han mantenido, o optas por el proyecto federalista, que es darle autonomía a las regiones y a los pueblos del Perú. Pero su hermano César Acuña actúa como si fuese autónomo. Tiene el gran manejo de la parte de Trujillo como si fuera su campo de batalla siempre. Claro, yo estoy criticando el sistema en general, porque lo que hay que cambiar es el sistema. Yo escuché en tu entrevista anterior cómo hablaban de la seguridad, ¿no? Sí. Pero la seguridad es una parte de todo el sistema en general. En el Perú lo que no funciona es el sistema, porque no funciona este Congreso, no funciona el sistema de seguridad, no funciona el sistema de salud, el de educación, el de transportes. ¿Cómo está tan grave el sistema que tienes un alcalde de Lima que trae 90 trenes y lo puerta en tu nariz? Acá están los trenes, que sirvan. ¿Qué es? Es una vergüenza. A ver, ¿dónde están los trenes? Y ese es el mejor ejemplo de cómo que este Estado ha fracasado. Como un alcalde de Lima que tiene 13 millones de habitantes, que Lima con sus 13 millones es más grande que cualquier país que tiene 8 o 10 millones de habitantes, ¿cómo puedes permitir o tener un sistema que a un alcalde le permite: acá están los 90 vagones, listo, que funcionen? Eso es inadmisible. Por eso le digo, no es el tema de las personas o de las áreas específicas, es el tema de todo el sistema. O sea, usted está en desacuerdo con los procedimientos con los que Rafael López Aliaga ha traído los trenes. Yo estoy en desacuerdo con todo el sistema, porque este sistema, así como permite que una chica de 23 años tenga un contrato de 300 millones, este sistema también permite que don Rafael López Aliaga traiga 90 trenes, acá están, que funcionen, y no funcionan. ¿Cómo debió hacer? ¿Qué procedimientos debió ejecutar el señor Rafael López Aliaga? Otra vez reitero, primero, que para mí debe cambiarse todo el sistema. Ya, y segundo, estando en este sistema, lo primero que hacer es cumplir con las normas. Cualquier alcalde que va a construir una pista o un parque, primero hace un proyecto y presupuesta cuánto va a costar. Cualquier gobernador regional que va a construir una cancha deportiva o construir una pequeña posta médica,
hace un expediente técnico y presupuesta cuánto va a costar. Este alcalde no ha hecho nada. Pero a ver, solo Virgilio, la prepotencia de la derecha, ajá, acá están los trenes. Eso no puede ser. no sé si es que sea la prepotencia de la derecha. Yo más bien considero de que en medio de las críticas que aquí se le han hecho a Rafael López Aliaga, él no ha proyectado traer los trenes simplemente de la noche a la mañana, sino que hizo la gestión de que unos trenes que iban a ser en ese momento donados a cualquier parte del mundo, él hizo la gestión, fue hasta los Estados Unidos para que sean donados para este país, para nuestra capital. Entonces, el decir que no ha habido planificación sería caer un poco en el campo de la ignorancia, señor Virgilio. Juan Diego, primero que no han sido donados, porque ha pagado 100 millones de dólares. Y segundo, pero por los costos de envío. No, los costos de envío son otra cosa. El costo de los trenes son 6 millones y el transporte son como 18 millones, que es otra cosa. Pero independiente del costo, si yo voy a recibir algo que puede ser mal o bien, que va a servir a mi población, lo que tengo que hacer es saber si va a servir o no van a servir. Si no van a servir, si no van al servicio, ¿para qué lo he traído? Pero justamente la eficacia ahí está por parte del gobierno, que es un ministro del partido de su hermano, César Acuña, que no da tampoco luz verde para que esto se pueda agilizar. Mira, Juan Diego... Sabemos que es parte de un sistema que hay que cambiar, reformar, por supuesto que sí, pero, o sea, tampoco podemos caer en el facilismo de solamente llevar a la crítica y de chancar al alcalde y no reconocer de que se hizo una gestión para que se pongan los trenes al servicio de Lima. Yo no estoy chancando al alcalde, estoy primero criticando un sistema que no funciona y segundo, criticando una decisión de un alcalde de una ciudad como Lima. Lo que tiene que saber es que las normas tienen que respetarse. Cualquier proyecto de transportes, de vivienda, de seguridad, cualquier proyecto tiene que tener un expediente, tiene que tener un permiso. Para usted, Virgilio Acuña, faltó a las normas Rafael López Aliaga. Y también hay para que veas cómo que el sistema funciona. ¿Y dónde está la fiscalía que no ha intervenido? ¿Y dónde el Congreso que no intervino? No terminó. Okay. Para que veas que quiero describir que todo el sistema es un desastre. Es una calamidad del sistema que nos administra. En cualquier caso, si un alcalde construye una vivienda, construye una vereda, y si no lo hace con expediente, el Congreso lo llama a que rindas cuentas. O la Fiscalía dice, ¿por qué haces esto? Pues te investigan. O va la Contraloría y lo investiga. O va la SUNAT y dice, ¿dónde saca la plata? ¿Qué le han hecho a este alcalde? ¿Tú crees que ha intervenido el Congreso de la República o la Fiscalía? No interviene nada. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que entre y se protejan. Y lo reitero, a mí me llevará muchísimos años. Quizá yo no lo vea, porque es un proyecto a largo plazo. Pero solo el proyecto federalista, donde la población tenga más participación, solo ese proyecto podrá salvar la crisis que vive nuestro país. Estimado Virgilio, el proyecto suena bastante interesante, suena bastante idealista, pero ¿tiene usted el equipo de trabajo, las herramientas para poder llegar a aquello? Nosotros vamos a hacer gobierno el próximo año por nuestra propuesta y espero que con 50, 60, 80 congresistas federalistas podemos tener la herramienta, los instrumentos suficientes como para hacer los cambios que este Perú necesita. Esto incluye... Este país prácticamente está viviendo una continuidad de lo que fue la colonia y el virreinato. En la colonia y el virreinato todo dependíamos del rey que estaba en España. Ha terminado ese proceso y hemos pasado a la dependencia de Lima. Hemos pasado a la dependencia de 4 o 5 grupos de poder o 4 o 5 organizaciones políticas que son las que deciden y eso es lo que queremos cortar. ¿Esto incluye un cambio de constitución, Virgilio? Por supuesto, hay que cambiar la constitución porque si vamos a cambiar el sistema político tenemos que cambiar de constitución y nos interesa en ese cambio de constitución hacerlo con una asamblea constituyente. Lo vuelvo a decir, el país es muy diverso y una constitución, como siempre se ha dicho, es un pacto social, es la forma como una sociedad se entiende. La constitución que tenemos ahora no ha permitido el desarrollo de la sociedad. La constitución que tenemos ahora lo único que ha permitido son conflictos internos. Mire lo que pasa con la minería.
6 o 8 grupos de poder, tienen todas las tierras concesionadas para la minería, como era en el siglo pasado, que las tierras agrícolas lo tenía solo un grupo de familias. Entonces, necesariamente requerimos un cambio de constitución, pero a través de una asamblea constituyente. Ahora, esto se aleja un poco de lo que se está proponiendo, porque usted quiere hacer algo federal, pero una asamblea constituyente concentraría más el poder. Yo he dicho que es un proceso, este es un proyecto de largo plazo, y la constitución no lo hace de un día para otro. También es todo un proceso que tiene que definirse en demora 1, 2 años, 3 años, pero se requiere una nueva constitución. Pero el Perú no puede pararse. El sistema federalista puede iniciarse de inmediato, trasladando poderes y organizando la población de diferentes regiones para que reciba los poderes y construya su propio territorio. Lo reitero, que mi propuesta no es de un día para otro, pero sí llegamos al gobierno y daremos los primeros pasos para que el Perú se convierta en un país federal. ¿Por qué no simplemente aplicar una reforma constitucional o reformas constitucionales que lo permite la actual constitución? Mire, creo que Ipsos hace 2 o 3 días ha sacado una encuesta con la misma pregunta que usted dice. ¿Qué tú prefieres, una reforma constitucional? El 42% de población ha dicho que requiere una reforma constitucional. Y a la vez, otra pregunta, ¿quieres una nueva constitución? 40% ha dicho que sí es necesaria una nueva constitución. Entonces, si tú sumas el 42 y sumas el 40, son 82% de población que está entre reforma y nueva constitución. Yo soy ingeniero civil. Si yo veo que este edificio no funciona, tengo que sacar la cosa de raíces. Por eso yo considero necesariamente que tenemos que hacer una nueva constitución. Pero eso sería instaurar al Perú en una visión acuñista desde su perspectiva. No, es que no hay que tener temor a la gente que la constitución. Oye, este Congreso creo que ha cambiado como 50 artículos de Constitución y no pasa nada. O sea, el gran problema, digamos, de los comunicadores es que meten frases o mandan conceptos de que a la gente califican con algo y a la gente le hacen tener miedo. No tenemos por qué tener miedo a un cambio de Constitución si es acuerdo entre las partes, ¿no? Ahora, si la población quiere, puede cambiar, ¿no? Ahora, pero ha ocurrido en diferentes países cambios de constitución en los que las consecuencias han sido nefastas. Pero dígame, en el Perú hemos cambiado 12 veces la constitución. Pero ¿cuál es la consecuencia? Los países no pueden pararse, los países tienen que ir desarrollando, y cuando tú le trasladas poder a la población va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Hugo Chávez, por ejemplo, cambió la constitución en el 99 en Venezuela. Fujimori cambió la constitución. ¿Ha habido consecuencias negativas? No ha habido consecuencias negativas. La Constitución del 79. Sí, pero una constitución que promovía el libre mercado. Pero es igual, nosotros podemos promover el libre mercado. Entonces, ¿por qué cambiar para qué hacer una nueva constitución? Porque hay un desentendimiento en la población. El problema es más social que mercado. No es el problema de mercado, es lo social. Porque los programas sociales, o sea, los conflictos sociales que existe en el Perú, ¿acaso no se da cuenta que cuando la gente sale a protestar termina metiéndole bala? Eso porque la Constitución lo permite y no encuentran responsables. Pareciese que usted está tomando estos ejemplos para utilizarlos como fuentes populistas y promover una nueva Constitución. Porque es el clamor que también piden estos grupos. Pero le acabo de decir de que las encuestas que ha hecho Ipsos dice que el 42% buscan una reforma y el 40% reciben una nueva Constitución. Ahí tenemos 82% de gente que sí está buscando o reforma o cambio total de la Constitución. Y yo estoy en la posición de que cambiar la Constitución. Considerando que muchos de los que quieren una nueva Constitución no se han leído la Constitución. Por eso insisto de que a la gente no hay que amenazarla ni hacerle tener miedo con lo que es Constitución. Yo no creo tampoco que la gente no lea Constitución. La gente sabe plenamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y sabe además que el compromiso de todos los peruanos es buscar el desarrollo de nuestra nación. El compromiso de todos los peruanos es trabajar y hacer que nuestro país sea un gran país. Estimado Virgilio, ha sido una oportunidad para poder conocerlo, para poder conversar. Vamos a seguir profundizando en una siguiente oportunidad. ¿Alguna reflexión final en 30 segundos? Te agradezco, Juan Diego, y como digo, la reflexión final, que los peruanos estamos entre dos
proyectos políticos. El mantener la cosa como están y el proyecto federalista que es, en mi punto de vista, la solución para todos los problemas de nuestro país. Ha estado Virgilio Acuña en nuestros estudios, ustedes lo han escuchado, con la intención de promover un Estado federal para el país, incluyendo esto una asamblea constituyente para una nueva constitución. Vamos a una breve pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado. Esto es Hora Punta por Betel Radio. Regresamos con más entrevistas, más análisis, más actualidad. Inigualable sensación. Cada vez más gente lo comenta. Esta es Betel Radio, la voz que inspira. Disfruta lo mejor de nuestra programación en Betel Radio. A las 6 de la mañana, comienza tu día con Despierta con Betel, junto a Víctor y Roger. A las 8:30, entérate de lo que ocurre en el país en cuestión previa, con Alejandro Muñante. A las 9, todo sobre la actualidad nacional e internacional, en Tendencias. A las 10, opinión y entrevistas, en Hora Punta, al mediodía. Una pausa para el alma, con La Hora de la Transformación, junto al reverendo Rodolfo González. De lunes a viernes, solo por Betel Radio. La voz que inspira. Estás en sintonía de Betel Radio. La voz que inspira. Ya estamos de vuelta en Hora Punta por Betel Radio. La conversación continúa. Política, actualidad y las voces que definen el día. Nuestro siguiente invitado, él es Lucas Gersi, abogado constitucionalista, y vamos a preguntarle qué es lo que opina al respecto de lo que ha mencionado anteriormente Virgilio Acuña. Yo le he dado mi postura, le he querido decir a mi estimado Virgilio, aquí vamos a escuchar a todas las voces, pero no necesariamente vamos a estar de acuerdo con lo que se dicta. Nosotros no estamos de acuerdo con que se promueva una nueva constitución, porque lamentablemente va a tener siempre tintes ideológicos, ideologías que han terminado dañando a nuestro país, y más aún cuando esta ideología subversiva del terrorismo de los 90 aún no ha sido desarraigada desde sus raíces más profundas. Estimado doctor Gersi, ¿cómo está usted? Bienvenido. Todos debemos sumergirnos al menos en la lectura de la Carta Magna de nuestra nación. Doctor, pero en particular, ¿qué opina de lo señalado por Virgilio Acuña, que quiere cambiar la Constitución? Bueno, antes que nada, Juan Diego, te agradezco por tus palabras. Espero ser merecedor de ellas, ¿no es cierto? Yo respeto mucho a Virgilio. Estoy de acuerdo en muchas cosas que él dice, pero en este punto concreto, obviamente, yo discrepo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hablar del cambio de la Constitución es algo peligroso, irresponsable, y jurídicamente creo que es algo que no corresponde, ¿no? Uno no se cambia la Constitución como quien se cambia de camisa, ¿no? No es un par de zapatos la Constitución. La Constitución se hace con vocación de permanencia, se hace para durar. El cambio de la Constitución no se da en cualquier momento, se da en un momento muy específico, que es cuando el Estado de Derecho colapsa, cuando no hay Estado de Derecho y tenemos que hacerlo de nuevo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estamos saliendo de una dictadura militar. Si nosotros cambiamos la Constitución cuando no hay razones verdaderas para cambiarla, estamos invitando que cada Constitución nueva que se haga sea menos permanente, menos estable, ¿no? Si Virgilio Acuña tiene su constituyente, de acá a 15 años, 20 años, el siguiente político también va a querer, y todo el mundo, para sentirse el más especial, también va a querer, y se degrada, se desprestigia el concepto de constitución. Doctor Gersi, ¿no es cierto? Una consulta. Aquí, en cuanto a lo que se hizo en el año 1992, ¿las circunstancias conllevaban a que Alberto Fujimori implante una nueva constitución? ¿Qué es la constitución que tenemos ahora? Yo creo que no era necesario. Creo que hubiera sido mejor que Alberto Fujimori mantenga la constitución del 79 ¿así? Y la reforme. Claro, yo creo que no era necesario. La constitución que sí era necesaria era la del 79, porque en el año 79 el Perú salía de la dictadura militar y había que reconstruir la democracia en el Perú. El Perú en los 80 tenía muchos problemas, sí, un régimen económico
terrible, una inflación terrible. La Constitución del 79 tenía errores en su capítulo económico, pero eso no requería una asamblea constituyente. Podía reformarse el capítulo económico. Podía reformar. Mira lo que yo te voy a comentar, la Constitución del 79 y la Constitución del 93 en más de un 80% son idénticas. En realidad la Constitución del 93 es una reforma a la Constitución del 79. No es en realidad una nueva Constitución, porque es muy similar casi en todo, ¿no? Los únicos cambios principales son, número 1, el cambio del modelo económico, y número 2, pasar en ese momento de la bicameralidad a la unicameralidad, ¿no? Que ya se ha revertido y hemos regresado a la bicameralidad. Entonces, básicamente fue el cambio del modelo económico, que sí era necesario y estuvo muy bien, porque se pasó de una constitución que consagraba una economía planificada, estatista, sin libre iniciativa privada, sin Banco Central independiente, a una constitución que constitucionaliza, protege mucho más el libre mercado y los derechos económicos de los ciudadanos, por ejemplo, a ahorrar en moneda extranjera, ¿no? Antiguamente tú no podías tener dólares, no había mucha posibilidad de importar, exportar, éramos un país mucho más pobre, y hoy día, gracias a esto, somos un país de clase media, ¿no? Mira, a ver, déjame redondear una idea, ¿ya? A ver. ¿Por qué es tan peligrosa la Asamblea Constituyente? Cuando tú creas una Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente por su naturaleza tiene un poder absoluto, total. ¿Qué puede hacer la Asamblea Constituyente? Puede hacer todo. La Asamblea Constituyente puede decirle al Tribunal Constitucional, ¿sabes qué? Tu sentencia no me gusta, no la cumplo. No me gusta tu tribunal, te cierro. Puede decir a un alcalde, ¿sabes qué? No me gusta, te cierro la alcaldía. Puede decir, ¿sabes qué? Las elecciones no van a ser esta fecha, sino esta otra fecha. Pedir Asamblea Constituyente significa pedir poder absoluto. Por eso es que se ha convertido en el mecanismo para destruir democracias y crear dictaduras, como en Venezuela, en Bolivia, en su momento en Ecuador. Entonces, ¿para qué vamos a crear innecesariamente un espacio de poder absoluto? Si nosotros ya tenemos una democracia en el Perú, imperfecta, pero la tenemos, es mejor jugar con las reglas de juego que tenemos y no abrir esta caja de Pandora tan peligrosa que es la Asamblea Constituyente, que va a ser funcional de todas maneras a quienes quieren poner dictadura en el Perú, que son un montón, ¿no? Y que Hay gente que quiere la dictadura en el Perú. Y que fue un emblema de la campaña de Perú Libre. Sí, claro. Hay que decirlo, la izquierda, no solo Perú Libre, ¿no? La izquierda en el Perú viene pidiendo esto los últimos 15, 20 años, ininterrumpidamente, y esto es parte del libreto diseñado por Cuba para destruir y dinamitar y sabotear las democracias de América Latina, ¿no? Ellos también Ese apuntan a libreto. una reforma económica de la actual Constitución. Sí, claro, por supuesto. Ellos quisieran tener un país socialista, ¿no? Ahora, recordar, por ejemplo, a la ex candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, que veía a Bolivia como un ejemplo para poder distribuir el gas de manera más equitativa. Sí, claro. Y mira Bolivia cómo está ahora, que tienen desabastecimiento de productos básicos, en una situación lamentable. Hay que tomar en cuenta, en más o menos 10 días va a haber elecciones en Bolivia. Y los candidatos que están primero en las encuestas son los candidatos de derecha. Es decir, el pueblo de Bolivia ya se ha dado cuenta que este modelo no da para más. Ha tenido que llegar a una crisis económica brutal, escasez de alimentos y todo. Y puede haber un cambio de gobierno en Bolivia. Y vamos a ver qué cosa ocurre. Pero los dos candidatos que se supone que van a pasar a la segunda vuelta son dos candidatos de derecha. Uno es el conocido Tuto Quiroga y el otro es Samuel Doria Medina, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? En este país, hermano. Ahora, doctor, hay que también escuchar bastante a lo que se nos señala desde el interior del país, que aquí en Lima tenemos la gran comodidad en muchos sectores como para poder decir de que estamos siendo beneficiados con el modelo económico. Pero ¿qué pasa con el sector interior, con el sector ganadero, con el sector agrícola, que no ve el crecimiento económico como realmente debería verlo? Claro. Y ven al cambio de constitución como una búsqueda viable para la situación en la que se encuentran? Mira, si tú miras números, Ajá. vas a ver que la Constitución del 93 ha generado una gigantesca prosperidad en el Perú. Así. Y no solamente una prosperidad en los sectores ricos y medios, sino una prosperidad general, ¿no? El Perú ha reducido su pobreza enormemente, ha reducido su desigualdad enormemente, y la gente que menos tiene, los más pobres, son los que más han mejorado, ¿no es cierto? Los más pobres han mejorado más de lo que han mejorado los más ricos. Y eso está estudiado, del 1993 a la fecha.
Es decir, la Constitución nos ha hecho más ricos y también más igualitarios como país. ¿Cambiar la Constitución va a mejorar a los pobres? Yo creo que no, yo creo que le va a hacer daño a todos, porque sume al Perú en una incertidumbre, hace que no haya más inversión, hace que haya más crisis política, y eso va a hacer que todo el mundo esté peor, ¿no? Es decir, la gente que menos tiene, lo que le conviene es que el Perú sea más estable, que haya más crecimiento, no les conviene el cambio de la Constitución. Es verdad que si bien en los últimos 25, 30 años la pobreza ha caído enormemente, en los últimos 4 o 5 años la pobreza ha aumentado. Es decir, en el corto plazo, el Perú ha tenido un mal manejo económico. Pero ese no es un problema de la Constitución. Ese es un problema que el Estado peruano, que antes era pro-inversión, se ha vuelto un Estado anti-inversión. Mira, el Estado peruano, hasta el gobierno de Toledo, de Alan, inclusive de Humala, el Estado peruano recaudaba más dinero del que gastaba. Es decir, era un Estado sano económicamente. Hoy día el Estado peruano ya no es sano, el Estado peruano es endeudado. Si el Estado peruano fuera una persona, reventaría la tarjeta de crédito, ¿no? Claro. Gasta más de lo que gana y gasta en tonterías. Ha incrementado por 10 el gasto en sueldos, consultorías, tonterías, ¿no? Entonces, la gestión del Estado peruano se ha debilitado terriblemente. Ese es el problema. Pero de la misma manera, hay diferentes sectores que, por ejemplo, en este momento, la crisis minera señala muchos de estos manifestantes que están en la búsqueda de bloquear carreteras y que han señalado fechas para hacer sus movilizaciones, piden un cambio de constitución porque les impide tener un crecimiento como mineros artesanales. Bueno, a ver, del tema minero podríamos hablar mucho, ¿no? La Constitución dice, ¿qué dice la Constitución? Artículo 66, que todos los minerales son del Estado. Y la Constitución dice que el Estado puede entregar en concesión esos minerales a particulares. En esa parte, de repente la Constitución sí se puede mejorar. Porque en Estados Unidos, en otros países, el dueño de una propiedad también es dueño de los minerales que están en esa propiedad. Del subsuelo. Así es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe la figura de concesión, sino que el dueño de la tierra es dueño del subsuelo. Y si el dueño de la tierra quiere explotar el mineral, lo puede hacer si respeta el medio ambiente. Entonces, el problema en el Perú es que al existir este régimen de concesión, se excluye a la gente de las comunidades del desarrollo minero formal, ¿ya? Y ahí sí hay un reclamo que yo creo que es legítimo. Pero tampoco se puede validar el exceso de la minería informal, ¿no? Hay mineros artesanales de buena fe que se quieren formalizar, sí. Pero luego hay mineros ilegales que lo que hacen es invaden a la mina formal, a veces matando, para robar el mineral, ¿no? No se puede aceptar tampoco invadir la concesión ya de otra empresa, porque el Estado peruano tiene que proteger también esa concesión. O sea, hay que distinguir, ¿no? Ahora, hay que distinguir. Esta propuesta, por ejemplo, de Philip Butters, que le propone a los mineros informales comprarles el oro, ¿cómo lo ve usted? ¿Es alineada con la Constitución? No, eso yo creo que va en contra de la Constitución. Con todo mi cariño a mi amigo Philip, ¿no? Pero el Estado no puede hacer actividad empresarial, ¿no? Como que comprar oro. Eso no tiene, pues, lógica, ¿no? El Estado no se dedica a ese tipo de rubros, ¿no? Para poder frenar la informalidad, la ilegalidad, que el Estado le compre, sea un ofertante seguro para el minero informal. No, pero ese no es el rol del Estado, ¿no? Nosotros no pagamos impuestos para eso. El rol del Estado es cumplir con los servicios básicos, es otro tipo de cosas. Claro. Además, el minero informal no es que no tenga compradores. El oro está carísimo y todo el mundo compra oro. Digamos, el minero informal hace su actividad justamente porque tiene un montón de compradores. Es decir, no tiene sentido eso, ¿no? El Estado peruano va a poder igualar los precios que pagan en Dubái, en la India por el oro. No va a poder igualar, nadie le va a vender al Estado peruano. ¿Te das cuenta? Es decir, esa propuesta yo creo no tiene una base técnica. Acá el problema de fondo, ¿cuál es? El problema de fondo es que los informales se tienen que formalizar. Tienen que estar regulados por OEFA, por SUNAFIL. Tiene que tener las mismas reglas que los mineros formales. Porque no puede haber desigualdad en la aplicación de la ley. Claro. El Reinfo ya tiene más de 10 años ya.
un montón de tiempo. Y ya lo amplían 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Los mineros informales no son pobrecitos. Ganan millones. Y en el Perú está bien ganar millones trabajando. Claro. Pero tienes que cumplir con la ley. Pues. Por supuesto, tributando. A una empresa no le puedes exigir que cumpla todo y al otro no le exige que cumpla nada. Es decir, que se formalicen. Si Ahora, total, este es un lío de millonarios. Todos los Ajá. mineros son millonarios Claro. y todos deben cumplir la ley. Ahora, ellos señalaban, muchos de los mineros a quienes entrevistábamos en las coberturas que hacíamos en las calles, ellos nos decían, acá está, mira nuestro recibo, nosotros pagamos IGB. ¿Es suficiente pagar IGB para poder estar acorde a la ley? Bueno, está muy bien que paguen IGB, ¿no? Pero también tienen que pagar impuesto a la renta, ¿no? ¿Ese lo pagan o no? ¿No? Y también tienen que tener un permiso ambiental, que ellos no lo tienen. Y si es que cometen delito, tienen que responder penalmente también. Tú sabías que hasta hace muy poquito los mineros informales tenían una regla que decían que si cometían delitos no iban presos. Tenían inmunidad. Es decir, si un minero informal contaminaba el medio ambiente, no lo podías meter preso. ¿Por qué? Porque la ley decía que tenía inmunidad. Entonces, eso también es un privilegio, pues. Es decir, que se formalicen, que cumplan con las reglas, que no invadan concesiones de terceras empresas, ¿no es cierto? Es eso. El Perú tiene recursos y espacio para que todos prosperemos, pero respetando el derecho, ¿no? Las reglas. Doctor, para ir cerrando el tema de la Constitución, estamos hoy 6 de agosto, recordando lo que fue la batalla de Junín, un proceso que estaba allí dándole inicio a nuestra vida republicana y que hoy, por supuesto, debemos estar velándola por el mantenimiento de la Constitución. ¿Qué cierre podría darle en cuanto a este tema a la ciudadanía que busca impulsar este tipo de reformas, también esperanzados en políticas de izquierda? Que no hay que perder fe a la capacidad que tiene nuestro país de generar crecimiento, riqueza, inclusión, y somos un país muy, muy diverso y tenemos que aprender a respetarnos y a crecer todos juntos, ¿no? Y que, digamos, cambiar la Constitución no es arte de magia, ¿no? Cambiando la Constitución no va a mejorar la calidad de los colegios ni la calidad de las carreteras. Eso no se logra cambiando la Constitución. Acá lo que hay es un plan, probablemente dirigido desde el extranjero, para debilitar, dinamitar la democracia en Perú, ¿no? Como ha ocurrido en Venezuela, como está ocurriendo ahorita en Colombia, como está ocurriendo ahorita en México. Colombia y México antes eran países democráticos. Claro. Hoy en día son democráticos, No. más o menos, ya no tanto. Perú se mantiene más fuerte en sus instituciones que Colombia y que México, por ejemplo. Entonces, no hay que olvidarnos que hay una dimensión acá geopolítica, ¿no? Hay gente que no le gusta la democracia, que quiere dinamitar las instituciones y tenemos que defenderlas, ¿no? O sea, cueste lo que cueste, dure lo que dure, yo voy a estar siempre ahí en la defensa de la institucionalidad. Bien, doctor García. Ahora, pasando ya al tema de el análisis también de lo que fue la era del terrorismo, lo que sufrió nuestro país en la década o en las décadas de 1980 al 2000. Se ha presentado una ley, se aprobó desde el Congreso una ley de amnistía para los militares y la Policía Nacional del Perú que habían sido procesados por delitos de lesa humanidad. Se ha visto el pronunciamiento de la Corte Interamericana para que esta ley pueda ser derogada. ¿Qué opinión, qué apreciación tiene usted al respecto? Mire, a ver, yo sé que este es un tema muy, muy polémico, ¿no? Y yo tengo absoluta simpatía por estos militares que vienen siendo perseguidos por décadas. Hay casos que se remontan ni siquiera al gobierno de Fujimori, sino al gobierno de Alan García o incluso al gobierno de Belaúnde. Es decir, llevan 40 años o más siendo perseguidos y se les persigue hasta el fin de los tiempos, ¿no? Yo reparar, proteger a la víctima. Pero aquí se han inventado prácticamente el derecho humano a la persecución, ¿no? Claro. Entonces ahí hay algo retorcido. Sin embargo, yo también creo que la figura de la amnistía es una figura un poquito complicada. ¿Por qué? A ver, primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a mí no me gusta, yo soy crítico, hay que reconocer que esta Corte en varias sentencias ha dicho que no puede haber amnistía en este tipo de casos. ¿Eso qué significa? Eso significa que la mayor parte de jueces en el Perú probablemente esta ley no la van a aplicar.
Es decir, la ley va a terminar siendo un engaño, muchachos, ¿te das cuenta? Ujú. Otro tema. A pesar de que sea promulgada por el Ejecutivo. Claro, porque los jueces tienen la atribución de control difuso. Es decir, mi predicción, Ujú. yo no te estoy diciendo que esto esté bien o mal, ¿ya? Ok. Pero mi predicción es que la ley no se va a aplicar. Ujú. Yo creo que mejor que amnistía era la figura de la ley anterior, que te hablaba de prescripción. Ok. Es mejor una figura de prescripción que una figura de amnistía. ¿Cuál es la diferencia exacta? Prescripción significa que aquellos casos que están en trámite y ya los hechos son muy antiguos, Ujú. se archivan, ¿no? El Estado peruano, esta es toda una historia, pero el Estado peruano dijo que los delitos, entre comillas, de lesa humanidad sí podían prescribir y que recién se volvían imprescriptibles después del año 2002. Claro. Y el Tribunal Constitucional incluso validó la prescripción. Ajá. Por ejemplo, hay un caso del expresidente Morales Bermúdez. Ujú. Italia quería meter preso. Italia quería que el Perú mande al señor Morales Bermúdez a Italia para que vaya preso a Italia. Supuestamente porque desapareció un ciudadano italiano en el año 79. Y el Perú dijo, no te lo puedes llevar porque aplica la prescripción. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional. Ujú. Entonces ya el TC dijo que puede haber prescripción. ¿Cuál sería mi sugerencia, no? Que un grupo de congresistas plantee una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permitía la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Ujú. El TC va a decir que esa ley es constitucional y la consecuencia de eso es que ya todos los jueces están obligados a aplicar la prescripción. Y es mejor prescripción que amnistía, ¿ya? Porque si hablas de amnistía, entras a un terreno pantanoso. Porque si tú dices, ¿no? Amnistía para todos los militares, la gente que fue terrorista va a decir, yo también quiero amnistía. Recuerda qué significan las siglas Movadef, recuerda. Movadef, ¿qué significa? Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Es decir, es entrar a un terreno ahí un poquito pantanoso. ¿Ah? Ujú. Hay varios países de América Latina que tuvieron acuerdos con amnistía. Un caso, El Salvador, por ejemplo. En El Salvador tuvieron una guerra civil que terminó en un empate. El Estado, la guerrilla, terminaron en empate. ¿Cuál fue el acuerdo? Amnistía. Ujú. Todos matamos a la gente, todos fuimos asesinos, pero nadie va preso. Ujú. Eso no es tampoco lo mejor para un país. O sea, es una figura muy problemática. Ahora, Muy pero igualmente se pueden levantar abogados como por ejemplo el señor Carlos Rivera Paz, que también está en contra de la figura de la prescripción, porque va en contra de los tratados internacionales. ¿Cómo poder entonces juzgar? ¿El Perú tiene soberanía nacional finalmente? Sí, ese es justo el tema, ¿no? Cuando un país firma un tratado, Ajá. puede hacer algo que se llama una reserva. Ujú. El Perú firmó este tratado diciendo, del 2002 para adelante no prescriben los delitos. Pero del 2002 para atrás sí prescriben. O sea, todo lo que ocurrió en el año 80, en el año 70, en el año 90, sí prescribe. Ujú. Lo que pasa es que ya habían algunos jueces demasiado radicales que en vez de aplicar lo que firmó el Perú, ya estaban aplicando ya la ley de la persecución, ¿no? Ujú. Ya a un extremo, ¿no? Claro. Por eso es que yo te decía, para definir esta cuestión, en realidad corresponde que sea el Tribunal Constitucional el que emite una sentencia y Ajá. lo defina con efectos vinculantes para todos. Ahora, pero hay que señalar también que en este caso personajes como el señor Carlos Rivera Paz, representante de su ONG IDL, el Instituto de Defensa Legal, que se ha plantado firme siempre en contra de los señalados abusos que cometieron los militares, la policía, y que el IDL termina siendo un instrumento, una ONG que se paró y se plantó firme contra los policías y militares que en muchos casos no tenían relación directa con los sucesos que habían ocurrido, pero que en nombre de las víctimas del terrorismo pedían cooperación internacional extranjera para sostener sus ONGs y luego con ese argumento Bueno. de que respondemos a las cortes internacionales. Bueno, el doctor Rivera ha sido el litigante de estos casos, ¿no? Ujú. Él ha denunciado a muchos policías, a muchos militares. Mira, hay que ser conscientes de las verdades dolorosas, ¿no? Ujú. Y una verdad dolorosa es que sí hubieron en algunos casos excesos e incluso crímenes atroces, ¿no? Hubieron. Pero no fue, creo yo, una política sistemática. No fue una Tú no política de puedes- exterminio. Claro, tú no puedes poner a una persona democrática como Fernando Belaúnde Terry o una persona democrática como Alan García Pérez en el mismo nivel moral que un genocida sistemático como Abimael Guzmán, ¿no? O como Víctor Polay Campos. Entonces, exacto, digamos, Fernando Belaúnde Terry no tenía como política masacrar a los ciudadanos peruanos. Ujú. Es decir, en el Perú
no hubo, en mi concepto, delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, ¿qué opina Lucas Gersi de este libro que ha sacado Víctor Polay Campos y que ha estado promoviendo y vendiéndose en la Feria Internacional del Libro, y que una periodista que ha trabajado en un mencionado canal de televisión en Latina ha señalado de que así como Fujimori también sacó sus libros y se lo permitieron, también deberían entonces dejarse, no debería censurársele a Víctor Polay Campos? Mira, yo expreso mi más enérgica oposición y rechazo a las ideas de Víctor Polay, a la conducta de Víctor Polay, pero yo no estoy de acuerdo que su libro sea censurado, ¿no? Ah, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo que sea censurado. ¿No termina siendo este libro, este material, porque una apología al terrorismo? A ver, es que en una sociedad democrática, incluso las ideas más equivocadas tienen que poder conocerse y refutarse, ¿no? Eso sí es un delito, doctor. Pero, a ver, el delito de apología, y voy a decir cosas acá polémicas, ¿ya? Pero el delito de apología yo creo que constitucionalmente es complejo, es complicado, porque no hay delito de opinión, ¿no es cierto? Digamos, si yo glorifico al terrorista y llevo a la gente a cometer actos terroristas y hago campaña por el terrorismo, eso que sea delito, ¿no? Ajá. Pero la publicación de un libro yo no creo... Entonces, mira, por ejemplo, en Alemania es ilegal comprar un libro Mein Kampf, ¿no? De Adolf Hitler, y es ilegal, te vas preso si lo lees, ¿no? Ajá. En Estados Unidos no. Claro. Mira, un caso famoso, te pongo un caso famoso. En el año 73, 74, un partido político neonazi en Estados Unidos quería hacer una marcha y le prohibieron hacer la marcha. Fue a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema dijo, no, sí, incluso ellos tienen derecho a hacer una marcha en Estados Unidos porque es la libertad de expresión. Es decir, en la sociedad democrática, la idea equivocada se refuta con un contradiscurso. La refutas, la enfrentas, la debates, ¿no? Claro. Porque claro, si no, el día de hoy censuran a Polay, ¿no? Y el día de mañana, de repente nos censuran a nosotros, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, hay fuertes líneas de diferencia. Ahí, pero en ojos de un caviar extremo, las cosas que decimos en Betel son peores que las que las que dice Polay, ¿te das cuenta? Sí, pero ahí se dan cuenta es delicado. Lo ilógico, pues, ¿no? De sus pensamientos. Yo sé que este es recontra polémico, ¿eh? Claro. Y puede haber bastante debate al respecto, ¿no? Doctor. Pero censurar un libro, eso es ya terreno pantanoso. Yo creo que es terreno de pantanos. Bien. Se respeta igualmente su opinión, doctor. Y acá sabe que siempre estamos abiertos a las opiniones. Pero nos ha ganado el tiempo, doctor Gersi. Le agradecemos su participación. Y nosotros desde aquí señalarles de que vamos a continuar con este tema con nuestro siguiente invitado, que ya se encuentra aquí en nuestros estudios. Él es el doctor Antero Flores Araoz. Y volvemos luego de esta breve pausa. Somos Betel Radio y esto es Hora Punta. Esto es Hora Punta por Betel Radio. Regresamos con más entrevistas, más análisis, más actualidad. 24 horas al día, con la programación que tú quieres. Betel Radio, la voz que inspira. Hola, acabas de recibir una notificación especial para ti. Visita la página web de Betel Radio. Solo abre tu navegador y escribe betel.fm y vive una nueva experiencia. Escucha nuestra programación en vivo. Elige entre música que alegra el corazón o prédicas que edifican tu vida. También puedes votar por tus canciones favoritas y mantenerte al tanto de las novedades que hemos preparado para ti. Comparte y conecta con Betel Radio, la voz que inspira. Betel Radio en Lima 100.1 FM y en Selendín, Cajamarca, conocida como el cielo azul del Edén y la ciudad de los sombreros. Escúchanos en los 94.9 FM. Betel Radio, déjanos escucharte.
Hola, soy Glacy y quiero invitar a todos a escuchar BT Radio porque tiene una variada programación, no solo informativa, sino también podemos escuchar la palabra del Señor que cambia y transforma corazones. Gracias por sintonizarnos. Que tu voz se siga escuchando. Visita la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Martín de Porres, Avenida Quilca 710, altura de la cuadra 42, Avenida Perú. De martes a domingo a las 7 de la noche y servicio dominical 10 de la mañana. Ven con tu familia y recibe un mensaje de esperanza. Mi Dios puede. En agosto está sintonizando Betel Radio. La voz que inspira. Un lugar de inspiración y fe. Aquí encontrarás las noticias del día, tu música cristiana y alabanzas poderosas que tocan el corazón. Santo, santo, santo. La radio que tanto esperabas, por fin está aquí. Sí, has llegado a Betel Radio. En agosto, la voz que inspira. Es la hora de nuestro tiempo con Dios. Bienvenidos a este tiempo de reflexión. La voz de la esperanza. No solo la ley de Moisés, la sabiduría sapiencial de los proverbios también dice, por ejemplo, que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice que herida se afrenta, acarreará y nunca será borrado aquello. La sociedad no lo ve así, pero la Biblia y nosotros los predicadores sí lo vemos de esa manera. Un adúltero, oiga bien, donde esté hace daño. Le digo por qué, porque ya se habitúa y se acostumbra a practicar aquello y es una amenaza moral donde esté. Qué cosa seria. Por eso, padres de familia, mire que no lo mine eso. Tenga mucho cuidado y precaución con mujerzuelas cargadas de pecados que abundan, arrastradas por diversas concupiscencias y a veces llegan a las iglesias. Por eso, hermanos, que creen que somos unos fanáticos, porque exigimos a nuestras hijas y las vestimos con dignidad cuando están pequeñas, precisamente para eso, para enseñarle a que su cuerpo, que es templo del Espíritu, no sea expuesto a la lujuria, a la morbosidad pública. Amados, Dios todavía está en vigencia. Hemos compartido La voz de la esperanza. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Ya estamos de vuelta en Hora Punta por Betel Radio. La conversación continúa. Política, actualidad y las voces que definen el día. Y tal como lo habíamos mencionado antes de la pausa, ya está en nuestros estudios un reconocido hombre de la trayectoria política en el Perú. Ha sido presidente del Congreso, ha sido presidente del Consejo de Ministros y ha sido también ex candidato a la presidencia de la República. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Antero Flores Arauz. Doctor, bienvenido, Dios lo bendiga. Mil gracias, encantado de estar con ustedes. Estimado doctor, hemos estado conversando con Lucas Gersi un poco acerca de lo dañino que podría significar un cambio de constitución en el Perú. ¿Cómo ve usted este tema? ¿A favor o en contra? Mira, yo estoy a favor de que esta constitución continúe. Miren, las constituciones no son ropa interior y no tienen por qué estarse variando. La constitución de 1993 es prácticamente la repetición de lo que se llama la Constitución Histórica del Perú. ¿Qué es la Constitución Histórica? El común denominador de las constituciones que hemos tenido. No vas a encontrar cosas novedosas, pero es una buena constitución. Y es una constitución, además, que su mejor capítulo, y te lo digo, yo no soy constitucionalista, pero soy constituyente. Soy uno de sus autores. Y el capítulo mejor que contiene esa constitución es el capítulo económico. Ese capítulo económico ha permitido durante 30 y tantos años que el Perú crezca, que haya más inversión, que se respete la inversión extranjera y nacional. Un capítulo neurálgico que en la del 79 no aparecía con tanto detalle, ¿verdad? Así es.
esta Constitución del 93, que para mí es superior que la del 79, ese es su principal capítulo, el reconocimiento que hay a la inversión como generadora de fuentes de trabajo. Y las fuentes de trabajo, a su vez, generadora ¿de qué? De bienestar y elevación de los niveles de vida. Y ya tenemos 32 años de la Constitución del 93, en que esos 32 años podemos ya mirar para atrás, retrospectivamente, si ha servido o no ha servido. Y esa Constitución, y principalmente su capítulo económico, han servido para mucho. A muchas personas, a los rojimios sobre todo, no les gusta, pero a la gente común y corriente, que les ha permitido tener trabajo, que les ha permitido elevar su nivel de vida, pasar inclusive de sectores muy populares a una clase media mejor. Oye, su resultado ha sido ampliamente positivo. No estamos hablando de veleidades, no estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de realidades, de algo que ya ha sido, ¿cómo te puedo decir?, experimentado. Y el experimento ha sido bueno, porque el Perú ha crecido. Ahora, doctor, hemos escuchado al reciente invitado, Lucas Gersi, que señalaba que tranquilamente se pudo haber dejado la Constitución del 79 y solo cambiar el capítulo económico. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? ¿O si era necesaria una nueva Constitución en aquel momento? Por supuesto que no era necesaria. La Constitución del 93 es mejor que la del 79. Pero yo no digo que la del 79 sea mala. Era una buena Constitución. Esta es mejor. Pero era buena. Y podíamos habernos quedado con ella mucho tiempo. Y reformular el capítulo económico. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a una Constitución del 93 impulsada por Alberto Fujimori? Porque tenía que dar algún pretexto para su golpe de Estado, del famoso 5 de abril del 92. De abril del 92, y que fue una dictadura, yo diría dictablanda, ¿no? Porque sí he visto dictaduras, he visto a los 6 años cómo se llevaban a mi papá de la casa que vivíamos en la Avenida España, y con chaveta, lo que le llamamos los soplones, abrían los colchones, los sillones, los sofás, buscando papeles que por supuesto no existían. ¿Y en base a qué? Que alguien dio un soplo que mi papá había dicho que probablemente los marinos se levantaban. Estamos hablando en el 48. Y sacaron a mucha gente así de sus casas y las tuvieron en los penales. A muchos también, que te digo, el abuelo de mi mujer, el doctor Ignacio Brandariz, que fue presidente del Senado, y también ministro de Hacienda, como se llamaba en ese tiempo. Oye, lo expectoraron y tuvo que irse a Chile, mejor dicho, no tuvo que irse, lo sacaron a Chile, donde tuvo que vivir varios años. Eran realmente golpes y con dictadura. Hoy día hablamos de dictadura de Fujimori, realmente fue una dictadura blanda, ¿no? Ahora, ya pasando al tema de lo que permite esta Constitución, los diferentes candidatos a la presidencia de tendencia izquierda promueven una asamblea constituyente para cambiar la Constitución con, por supuesto, un objetivo que suena bastante idealista, suena bastante sensible por lo que viene ocurriendo en el interior del país, para que la riqueza pueda llegar a los pueblos más necesitados. ¿Es necesario cambiar la Constitución para que la riqueza llegue a los más necesitados? Pero en absoluto. ¿Acaso, oye, los impuestos también no van a las zonas donde nace la inversión y donde nace la minería, la agricultura, etcétera? ¿Acaso no tienes un porcentaje del impuesto a la renta que se llaman canon, que sirve para las regiones y los municipios? Por supuesto que llega, no hagan demagogia. Porque si fuera simplemente lo que se produce en la zona, los impuestos no alcanzarían. Entonces hay el canon, que es un porcentaje del impuesto a la renta que va al interior del país, a las zonas menos desfavorecidas, ¿no? Ahora, el Estado sí tiene que ser más eficiente, no puede demorarse pues años para una
obra pública o estar hablando que para poner un tren que ya tiene los rieles y ya pasan trenes por ahí, necesitas 3 años. No me vengan, pues. Doctor Flores Arauz, usted fue candidato a la presidencia, entiendo, en el 2016. Sí, claro. ¿Qué le faltó a usted, haciendo una autocrítica, y ahora que nos encontramos en carrera electoral, qué le faltó a usted para demarcarse de sus opositores políticos? Mira, faltaron 3 cosas. 1, plata para la campaña. Faltaron inversionistas. Yo no lo diría inversionistas, lo diría aportantes. Ok. Que creyeran en la causa y no que te dijeran ya di a Pedro Pablo y con eso es suficiente. 2, gente más comprometida, en que se habían comprometido, por ejemplo, en ir a determinadas provincias, departamentos para buscar los candidatos idóneos dentro de nuestro pensamiento de poner orden en el país, y no lo hicieron. Tuvimos algunos departamentos en que no tuvimos candidatos por esta gente irresponsable que supuestamente nos ayudaba, pero lamentablemente era una ayuda que más perjudicaba que ayudaba. Y tercero, yo te diría que además de todo ello, nos faltó dinero para tener personeros. Cuesta, pues. Cuesta. Bien. Son los 3 motivos. Porque nuestro plan de gobierno era espectacular. Hecho por más o menos 100 personas de primerísimo nivel. Y para que ese programa no se pierda, nosotros lo publicamos. Lo hicimos editar. Lo actualizamos. Se han hecho 1000 ejemplares que le costó este pechito. Y lo distribuimos, lo hemos regalado. Y hemos dicho que lo usen, todo el que quieran, ya está listo. Doctor Flores Arauz, hoy, de manera particular, en señal de respeto a la forma en la que se fue constituyendo nuestro país en república, hoy nos encontramos 6 de agosto, se recuerda la batalla de Junín. De manera particular, menciónanos qué ocurre este 6 de agosto de 1824. Mira, allí hubo un cambio de lo que poco se dice. Los patriotas, para llamarlo de alguna forma, dejaron de su imparcialidad o el establishment y se pasaron a realmente luchar por la independencia. Porque el Perú, no nos olvidemos que fue el último bastión realista, el último bastión de la colonia española. ¿Por qué? Porque acá en el Perú estaba concentrada la riqueza, no en las capitanías, no en los otros virreinatos, en el virreinato del Perú. Entonces, teniendo acá el poder económico y el poder militar, era muchísimo más difícil independizarnos. Y más aún cuando la mayoría de los criollos eran realistas. Querían seguir como colonia española, porque tenían también sus intereses económicos. Y felizmente tuvimos a la gente, los civiles de la zona de sierra, la zona andina, que realmente sintieron que había también causas económicas para la independencia, porque los agobiaban los impuestos, y como no eran de una clase empresarial, media, etcétera, ese agobio los hacía pasar a ser patriotas y querer la independencia. O sea, hay causas económicas también de la emancipación. Claro, o sea, y usted podría decir que es fue la motivación principal para poder impulsar esta batalla. Una de las motivaciones, pero no te olvides que también, si no hubiera habido el impulso desde San Martín, desde Argentina, y el impulso luego de Bolívar desde Venezuela, quizás las cosas no hubieran llevado al éxito independentista que tuvimos, ¿no? Ahora, ya en la forma
hemos pasado 201 años de aquella batalla de Junín. Hoy se conmemora los 201 años de aquel momento. ¿Usted ha visto el avance del país en cuanto a su constitución, en la cual entiendo yo que han cambiado el Perú constantemente de constitución y constitución? 13 veces. ¿Usted ve que en ese orden constitucional, así como usted señaló, tenía un equipo preparado para poder afrontar la presidencia del 2016 en caso llegue al poder usted? Parte de ese equipo que le tocó proyectar para un posible gobierno suyo es el que Antero Flores Arauz también prepara para poder llegar como presidente del Consejo de Ministros en el 2020? No. Una cosa fue la preparación, que duró muy buen tiempo, y otra cosa es las cosas que se presentó de improviso. Nadie pensaba que lo iban a vacar a Vizcarra, Martín Vizcarra, y que iba a asumir el presidente del Congreso de aquel entonces, que era Manuel Merino. Manuel se presenta una noche en mi casa con varias personas, en la que estaba, o por ejemplo, Otto Gibovich, y me dice: necesitamos que seas tú presidente del Consejo de Ministros. Yo ya estaba retirado de la actividad política. Para usted, el 2016 fue su último intento para poder estar en el... Pero por supuesto. Ok. Oye, ahora tengo 83 años. En aquel momento todavía tenía 74. 70 y tantos. 70 y tantos, ajá. En fin, 73 por lo menos. Claro. Entonces había una cuestión de urgencia, y de urgencia que no podías estar esperando, ni podías estar diciendo: lo voy a pensar, mañana te contesto. Tenías que decirlo ya. Un momento crítico. Hicimos un excelente gabinete en mediodía, máximo un día. Juramentó al día siguiente, pero de primer nivel, y con gente que vio que se requería gente patriota, no importaba de las canteras que viniera. No eran de mis canteras, eran de diferentes canteras, pero que tenían el principal, ¿cómo te digo?, requisito: patriotismo, entrega por el país y conocimiento de sus carteras. Y todo el mundo lo reconoce, que fue un espectacular gabinete. Y que por supuesto respondía a la sucesión constitucional. De todos modos. De que luego que se vacaba el presidente... Si no fuera la sucesión constitucional, usted no hubiera ¿crees aceptado? tú que me hubiera aceptado? Claro, a lo que apunto es de que se intentó presentar la figura de que había sido un Consejo de Ministros impuesto por un dictador o por un golpista, como había sido Manuel Merino. De golpista no tenía nada. Más aún, había sido elegido por el Congreso de la República como su presidente. Y mira, ese Congreso, que estaba manejado en ese momento mucho por Acción Popular, le quitó la alfombra a Manuel Merino. Y hablemos claro, los traicionaron. Claro. Por más que la palabra sea quizás un poco dura para este canal. ¿Sus propios ministros? ¿Ah? ¿Sus propios ministros lo traicionan? No, los congresistas que lo habían elegido presidente del Congreso, y que por eso fue luego presidente de la República. Le quitaron todo su apoyo, e incluso dijeron que al Consejo de Ministros no le iban a dar el voto de confianza. El voto de confianza. Así fue. Claro. Pero hay que señalar también de que usted, como presidente del Congreso, pudo haberle dicho a Manuel Merino: oye, no renuncies. ¿Por qué tuvo que llegar a una situación de renuncia Manuel Merino? Para evitar, primeramente porque hubo ministros que en la noche anterior estaban renunciando por presión de prensa. Claro. En la noche anterior. Ajá. Entonces, en la práctica, tenía ya un Consejo de Ministros cojo. Y dos, había que evitar más muertos. Hubo 2 muertos. Pero no muertos por la gente de la Fuerza Armada o de la policía, que estaba a órdenes del gobierno. No, mataron a Inti Bryan. ¿Quiénes? Los mismos que estaban en las manifestaciones. No fue la Fuerza Armada, y eso está probado. Y sin embargo, y hay que decir también las cosas, aunque nos duele y nos fastidie, que el señor Sagasti, que sucedió a Merino, a los 2 estos jóvenes, Inti Bryan, dijo que eran héroes nacionales. Este par de, no digo palabras gruesas, muy bien, porque estoy acá en Betel, se agradece, pero ganas no me faltan. Claro.
Pero así Oye, como hubieron héroes espérate un en minuto. la batalla de Junín, a Inti y Brian se les podía recordar también como héroes. ¿Cómo puedes pensar que pueden ser héroes, y eso es lo que dijo Sagasti como presidente de la República, a dos personas que una había sido condenada y la otra tenía un prontuario policial, pero de espanto? Oye, ponerlos al nivel de Alfonso Ugarte, al nivel de Francisco Bolognesi, al nivel de Miguel Grau. Discúlpame, pero Claro. vergonzoso. Sí. Ahora, fue una manifestación ciudadana que termina pues sacando, y ellos lo vieron como una victoria. Somos la generación del Bicentenario que ha sacado a un presidente. Porque no se ha dicho otras cosas que también hay que decirlas. Mira, hubo entidades como Confiep que sacó comunicado, ahora ya no lo encuentra, lo han desaparecido. La Asociación de Bancos, ASBAN, oye, con su presidente en aquel entonces, que creo que todavía sigue, Martín Naranjo, comunicado contra el gobierno de Merino. Y una cosa que tampoco se dice, estábamos en plena pandemia. Había, además, declaratoria de emergencia. O sea, la gente no podía reunirse. Había además disposiciones por la pandemia que tampoco podías reunirte ni salir a la calle, y si salías tenías que estar con esta mascarilla y tenías que estar a por lo menos 4 o 5 metros. No, todos salieron atiborrados, unos junto a otros, rompiendo todas las reglas, no solamente de seguridad interna, sino de propia seguridad de la salud. Esto fue. Y mucha gente, y gente joven, salió y les preguntaba, ¿por qué ha salido usted? No sabían. Porque fue una ventana de oportunidad para salir a la calle. La gente lo vio como la oportunidad que no había tenido durante más de un año. Pero hubo manipulación, también debe reconocer. Sin ninguna duda. Y mucha de prensa, ¿no? Porque una cosa es informar, pero cuando estás las 24 horas del día, dale con lo mismo, ya no es información, sino es incitación, que es diferente. Ahora, hay también quienes lo señalan al señor Ángelo Flores Arauz como el responsable de las muertes de Inti y Brian. Y hay muchas ONGs interesadas en seguirlo hostigando para que usted se haga responsable por la muerte de estos dos jóvenes. Pero ¿cómo puedo ser responsable si yo no tenía el manejo ni de la Fuerza Armada ni de la policía? Pero el premier. Y más aún, sí, puedo ser el premier, pero ¿dónde está esa relación que el que puede mandar tiene responsabilidad inmediata? En ninguna parte. Y más aún, felizmente, y están las grabaciones, fui el día que hubieron estas cosas, en la mañana, con el ministro del Interior, a la policía, a la prefectura, y di unas órdenes que tienen que respetarse los derechos humanos de todos, no solamente de la policía, de los civiles, de todos. Felizmente está esa grabación. Ahora, en esta consonancia, en este lineamiento del famoso respeto a los derechos humanos, ¿qué opina de lo que ha hecho el señor Víctor Polay Campos, que desde el encierro ha escrito un libro y que cuenta esta gesta de Chavín de Guántar como algo heroico para ellos, esta gesta revolucionaria, y que por supuesto se ha buscado censurar este material por apología al terrorismo? ¿Usted está de acuerdo que se haya censurado este material? Mira, el material no ha sido censurado. Lo que ha sido censurado que ese material esté en la Feria del Libro. Feria del Libro organizada por la municipal, además de la Cámara del Libro, por la Municipalidad de Jesús María, que es el Estado peruano. Entonces, si tú quieres, vende tu libro donde te dé la gana. Si es en una librería fuera de la feria, véndelo. No ha sido censurado el libro por el libro. Ha sido la censura
en que se venda en esa feria que es organizada por el Estado. Entonces, un Estado que se hace el harakiri. Cuidado, hay que diferenciar qué es lo que se ha censurado. No se han censurado las ideas, no se ha censurado el libro, cada uno puede escribir lo que le da la gana, pero no lo vendas pues allí. Y el papel de la Corte Interamericana, que busca afianzar los derechos de las personas que sufrieron en la época del terrorismo, ¿es viable de que una corte esté siempre al tanto de lo que pasa en el país y dictando, por ejemplo, una ley como la ley de amnistía a militares y policías que busca que aquellos que fueron muchas veces perseguidos injustamente, sin tener delitos 100% probados, pero como había relación, los colocaban allí como investigados de los delitos de lesa humanidad? Esta amnistía, Dina Boluarte, la presidenta, ha sido muy enérgica en declarar de que van a cumplir van a promulgar esta ley y que no se van a someter a lo que pueda dictar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Usted qué opina al respecto? Primeramente, todo el sistema interamericano de derechos humanos que está en el Tratado de San José, y que este tratado, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene dos entidades, todo dependiendo de la OEA, pero con independencia de actuación. La Comisión Interamericana, con sede en Washington, que es una especie de fiscalía, que recibe las denuncias y acusa, de ser el caso, ante la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica. ¿Quiénes nombran a los comisionados y a los magistrados? Unos de la Comisión Interamericana, los magistrados de la Corte Interamericana. Lo nombra la Asamblea de la OEA, a propuesta de los países. ¿Quiénes integran la Asamblea de la OEA? Los cancilleres. O sea, los países son los culpables de las propuestas que han hecho, que son los que han llegado a propuestas de los países, son rojos. Y que tienen un sesgo clarísimo contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, están altamente ideologizados. Totalmente. Y mira tú, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Que la policía, que está llamada a respetar el orden público, a mantenerlo y a recuperarlo en caso de afectación, cuando ve delitos, violencia, manifestaciones hostiles, etcétera, ¿qué hace? Se hacen los locos. ¿Por qué? Porque si no, están sujetos a investigaciones y procesos penales que duran 5, 10, 15, 20 años, que incluso hay gente que muere en la cárcel. Mira, te doy solo 2 ejemplos. ¿Cuántos años duró los procedimientos contra los héroes que recuperaron la residencia de Japón? Chavín de Huántar. El embajador Aoki. Chavín de Huántar. 17 años. Y te lo digo con total transparencia y claridad, porque conjuntamente fuimos con Delia Muñoz absolutamente ad honorem. No les costó ni una Coca-Cola ayudarlos en la Corte Interamericana de San José. Entonces, la policía cuando ve esto, se hacen los locos, y justificadamente, porque hacen la vida imposible. Mira tú, el tema de la recuperación del frontón fue hace 40 años. El próximo año son 40 años y todavía no termina. Y el principal inculpado, que era el almirante, luego almirante Luis Gianpietri, oye, murió sin haber terminado su juzgamiento. Cosas increíbles. Esto no puede ser. En consecuencia, que se dé la amnistía me parece bien, porque la amnistía no es una cosa que se le haya ocurrido a la señora Boluarte. Claro. Es algo que está en la Constitución. Hay varias cosas que están en la Constitución. El indulto, que es el perdón, que corresponde al Poder Ejecutivo, corresponde a la presidenta o al presidente de la República, es
potestad de él, no de otra persona. Mientras la amnistía es el olvido. Aquí no hubo delito. Y eso es facultad del Congreso, exclusiva y excluyente. Entonces el Congreso con todo derecho ha aprobado esa ley. Y la señora Boluarte y algunos ministros se llenan la bocaza de que eso está muy bien. ¿Y por qué no lo promulgan hasta ahora? ¿Cuántos días han pasado desde que el Congreso los remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación y hasta ahora no se promulgan? Pero hay que promulgarlo, promúlguenlo pues. Y pudieron hacerlo el 28 de julio en la misma sesión del Congreso en que se presentó a hacer su discurso la señora presidenta. Pero es que a la vez existe la presión internacional de esta Corte porque responde a la ONU y entonces el Perú estaría rompiendo los tratados internacionales. No a la ONU, OEA. OEA. No, pero claro, pero al final responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible también de la ONU. Porque están alineados, o sea, todo eso apunta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que estaban planificados para el 2030, pero como no pudieron, los han tirado para el 2045. Pero si ya has dicho que vas a promulgarla y salen los ministros y los lees todos los días y los ves en televisión diciendo que se va a promulgar, ya pues de una vez, ¿qué esperan? Y la otra cosa, que se aprobó en el Congreso también hace más de un año, una ley por la cual se nombraba una comisión de expertos al más alto nivel que hiciera el diagnóstico, o qué te digo, la evaluación de todo el sistema de derechos humanos de la OEA y presentara las propuestas de modificaciones. Te lo digo con todo conocimiento de causa porque yo he sido embajador ante la OEA. Y en ese año que fui embajador en la OEA, el 2007, comenzamos haciendo prácticamente un sindicato de países para hacer modificaciones. Algunas se lograron hacer. Bien. Entonces, eso era necesario y el Congreso lo aprueba. Y si tú presentas luego a la OEA y la OEA no hace las rectificaciones, te da el motivo para salirte. Yo creo que estar en un sistema interamericano de derechos humanos es bueno siempre y cuando cumpla sus objetivos y no tenga un sesgo contra militares y policías, porque también puede haber en el futuro un gobierno dictatorial. Claro. Nadie está seguro de que eso no puede existir. Entonces necesitamos una autoridad supranacional, porque la nacional está comprometida, sí. ¿no? De acuerdo. Entonces, en esa parte. Hay cosas que se pueden hacer. Sin embargo, el Ejecutivo la observó, tiene más de un año observada y no ha retirado la observación. Claro. Que es una forma de decirle al sistema interamericano, oye, basta ya. Doctor Antelo Flores Arauz, muchísimas gracias por su participación hoy. Gracias a ustedes. Y, por supuesto, oramos para que Dios pueda seguir conservando su salud y pueda seguir dando sus apreciaciones que siempre nos acompañan en diferentes temas. Que Dios lo bendiga. Si oras por mí, haz horas extras. Vamos a hacerlo así. Ha estado con nosotros el doctor Antelo Flores Arauz. Hacemos una breve pausa porque nos acompaña ya nuestro siguiente invitado. Volvemos en breve. Esto es Hora Punta por Betel Radio. Regresamos con más entrevistas, más análisis, más actualidad. Desde Lima para el mundo, te acompaña Betel Radio, la voz que inspira. Disfruta lo mejor de nuestra programación en Betel Radio. A las 6 de la mañana, comienza tu día con Despierta con Betel, junto a Víctor y Roger. A las 8:30, entérate de lo que ocurre en el país en cuestión previa, con Alejandro Muñante. A las 9, todo sobre la actualidad nacional e internacional, en Tendencias. A las 10, opinión y entrevistas, en Hora Punta, al mediodía. Una pausa para el alma, con La Hora de la Transformación, junto al reverendo Rodolfo González. De lunes a viernes, solo por Betel Radio. La voz que inspira. Un formato diferente en música. Betel Radio, la voz que inspira. Ya estamos de vuelta en Hora Punta por Betel Radio. La conversación continúa. Política, actualidad y las voces que definen el día.
Ya está en nuestros estudios el pastor Guillermo Aguayo, a quien quiero darle la más cordial y grata bienvenida. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, siempre una alegría el poder compartir contigo, el estar aquí juntos y hablar de las cosas hermosas que nuestro Dios está haciendo en el país, en medio de todo lo que pueda estar ocurriendo. Una iglesia que ha sido muy usada por Dios para el cuidado de la familia, esta institución que no solamente defiende nuestra Constitución, sino también que es respaldada y fundada por nuestro mismo Creador, desde la palabra de Dios, la familia. ¿Cómo ha venido trabajando la iglesia, la Casa del Padre en los últimos días? Pues bueno, el trabajo es arduo porque estamos cumpliendo 20 años, 20 años salvando familias, ¿no? 20 años colaborando con la iglesia local en poder capacitar, entrenar a pastores y a líderes de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones, para que puedan implementar cursos o ministerios de matrimonio y familia en sus respectivas iglesias, ¿no? Y en esos 20 años hemos colaborado básicamente en dos cosas. Uno, capacitación, y dos, materiales especializados, ¿no? Y bueno, y celebrándolo con la conferencia Salvemos a la Familia. Vamos a meternos de lleno en breve, pero quiero comenzar de ese punto. ¿Cómo nace esta motivación para poder cuidar a este núcleo esencial de la sociedad, la familia, desde la Casa del Padre, desde el corazón, desde los Aguayo? Sí, bueno, hace 20 años cuando iniciábamos la Casa del Padre justamente, nosotros ya veníamos trabajando temas de familia, temas de matrimonios, hacía algunos años atrás. Sin embargo, al tener la potestad de poder decidir hacia qué línea el trabajo se iba a realizar en la Casa del Padre, orando con la familia, buscando de Dios, Dios nos indicó claramente que era momento de defender la familia, que se venía una ola pues cultural, una ola no solamente cultural, sino incluso política, que iba a ir en contra de la familia. Y algo de eso se estaba empezando a ver en algunos países de la Europa occidental, y sabíamos que tarde o temprano iban a tocar la puerta, ¿no? Y entonces con nuestros hijos era que estábamos conversando acerca de este tema. Íbamos a cumplir un año como Casa del Padre y queríamos hacer un evento que hablase de la familia, ¿no? De la importancia por ser algo que Dios creó, pues. Entonces, si Dios lo creó, hay que cuidarlo, hay que defenderlo, hay que preservarlo. Y ahí es donde nos encontramos que estaban naciendo muchos movimientos para salvar especies en vías de extinción, que el oso polar, que el delfín, que la ballena. Y dijimos, oye, pero si hay algo que está en peligro de poder extinguirse, es la institución de la familia. Salvemos a la familia. No vamos a salvar al oso polar, que enhorabuena que alguien lo quiera hacer, o a la ballena. Nosotros vamos a salvar a las familias. Y como institución vamos a convertirnos en una iglesia que busque defender, cuidar y preservar lo que Dios creó para el bienestar del ser humano aquí en la tierra. Estamos hablando del año 2005, 2006. 2005. Para ese entonces era un año claramente preelectoral y empezaba a sonar el nombre de Ollanta Humala para los comicios del 2006. Un personaje que tenía dentro de sus propuestas impulsar una nueva constitución. Ajá. Y este ha sido un discurso promovido por parte de muchos partidos de izquierda para impulsar un cambio de Carta Magna y a partir de allí también cambiar en algunos sitios estratégicos el significado de familia. Porque hoy ya no se quiere llamar a la parte tradicional la familia hombre, mujer, padre, madre, hijos. Hoy también pueden ser familia, dos madres que deciden adoptar un pequeño o dos varones que deciden adoptar a una niña. Y por supuesto, esa es familia, o simplemente tú con tu pareja y adoptas un perro y es tu familia también. ¿Cuál es el significado verdadero de la familia, estimado pastor? Pues Dios estableció que la familia es la unión del hombre y de la mujer. Fue Dios desde el origen, cuando lo crea Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a traer una ayuda ideal para que juntos puedan hacer algo nuevo. Y le dice al hombre, por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá, y una versión dice, se unirá desinteresadamente a su mujer y formarán una sola carne y una nueva
familia. Entonces, esto es idea de Dios y Dios lo definió de esa manera. Y claro, hablando acerca de Ollanta Humala, que él en un principio se presentó con una izquierda un poquito más radical y de pronto cuando él sale elegido lo abraza toda esta izquierda progresista y él se deja llevar por eso, y ellos fueron de los que más han impulsado todo lo que hoy conocemos como la batalla cultural, de los que más han impulsado todo lo que, como bien dijiste, conocemos, pues el tema de género, el tema de la posibilidad de un supuesto matrimonio de personas del mismo sexo. Cuando el matrimonio nace de la palabra mater, que es de maternidad, y que se crea el matrimonio para defender la maternidad y para que se pueda generar la familia. Ese fue el origen, digamos, legislativo, social, que ocurrió, siglos atrás, ¿no? Y un enfoque claro es que, por supuesto, se busca darle cuidado, darle protección. El Estado busca darle seguridad, garantizar el crecimiento y la descendencia de la prole, porque es el ordenamiento natural. El hombre y la mujer se juntan y producen este milagro llamado vida que Dios así lo estableció. Pero, ¿cómo poder entender entonces a estas nuevas figuras que intentan disfrazarse de familia cuando dos hombres intentan adoptar un hijo y que muchas veces ya intentan llegar eso a la parte política con su famoso enfoque de género? Bueno, cuando hay una especie en vías de extinción es por dos razones. Número uno, una contaminación ambiental, y número dos, una caza indiscriminada. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a la familia. Hay una contaminación ambiental. ¿A través de qué? La batalla cultural. Y la cultura se ha metido salvajemente a la vida de las familias y las está diluyendo tremendamente, ¿no? Y la caza indiscriminada que viene de parte del globalismo, que está buscando destruir la familia para destruir la identidad del individuo, y que el Estado sea ahora el que controle al individuo, el que eduque al individuo y el que le ponga los valores al individuo, y no papá y mamá como originalmente Dios lo propuso. Ahora, ya entrando estrictamente a lo que vamos a ver en este aniversario número 20 del Salvemos a la Familia. Si bien es cierto, no se celebra como tal el aniversario, pero se hace un evento que Dios en su providencia permite que sea superior al del año anterior. Y es lo que se viene observando, apreciando, ¿no? Que poco a poco la organización se va superando, y no por lo que ustedes organizan como tal, sino por el impacto que se va generando. Cada vez más personas van siendo conscientes de la importancia de la familia, y cada vez más generaciones van valorando más el cuidado a esta institución establecida por Dios. ¿Qué de nuevo va a tener este Salvemos a la Familia 2025? Pues en este Salvemos a la Familia vamos a, no solamente es un evento tipo conferencia de 2 días, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, sino que en estos 2 días vamos a tener 4 seminarios. Seminario de la batalla cultural, número 1, el seminario de las relaciones sanas, número 2, el seminario del matrimonio y el seminario de crianza de hijos. Entonces, el asistente va a tener un abanico de entrenamiento, un abanico de información acerca de temas que hoy por hoy están siendo vitales para poder conservar una buena familia. Porque la realidad, si no somos conscientes de que está en vías de extinción, mira, se va a extinguir. Es como el colibrí de cola de paleta, que le llaman el colibrí maravilloso. Es un colibrí que solamente existe en el Perú y está en vías de extinción. ¿Por qué? La gente no sabe, hay caza indiscriminada y hay contaminación ambiental. ¿Quién sabe? Y si no sabes, se va a extinguir. Y tiene que haber organizaciones que busquen defenderlo. Y la Iglesia es la principal organización llamada a preservar y a cuidar esta institución, la familia, que está en peligro y en vías de extinción. Y entonces en esta Salvemos a la Familia vamos a presentar 4 seminarios que van a entrenar, van a capacitar a los padres de familia, a los pastores, a los matrimonios, a cómo conservar y preservar esto tan valioso que Dios creó.
vemos rostros que ya han participado también, como es Agustín Laje y Miklos Lukács. Exacto. A ellos les toca todo el tema de batalla cultural, por supuesto. Ajá. Ellos son entendidos en el tema, son hombres que han abrazado la propuesta de Dios y que a través de una propuesta no religiosa, sino más bien social, presentan el conservadurismo y las amenazas que hoy por hoy son evidentes a nivel político. Tenemos un representante muy preparado intelectualmente como lo es Miklos Lukács, ¿verdad? Porque también sabemos que vamos a tener a Agustín Laje, es argentino, muy buen representante de su nación y en cada lugar al que va siempre deja cátedra. Pero aquí tenemos a Miklos Lukács. Así es. Y él, particularmente en Betel, ha dado una serie de programas en Piensa Más, en Ecos del Saber, y recuerdo mucho una de las primeras exposiciones que él tuvo, y él hablaba de la influencia del comunismo, por ejemplo, que ha intentado penetrar el cristianismo, infiltrarse en las filas del cristianismo. Él dijo, eso es imposible, o se es cristiano o se es comunista. Y yo le dije a Miklos, ¿entonces tú qué eres? ¿O cristiano o comunista? y de ahí como que se quedó pensando, claro. Porque por supuesto él está rodeado de gente cristiana, él aún no se identifica como cristiano, él está ahí evaluándolo, pero estos eventos también lo aproximan, ¿no? A de eso se trata, evangelio. Bueno, de eso se trata, ¿no? No está lejos del evangelio. No lo está, y cada vez está más cerca, y entonces hay que crear también estas atmósferas espirituales para que tengan la oportunidad de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, en efecto, porque al final nuestra batalla, si la concentramos solamente en la parte cultural, vamos a ganar varios espacios, pero las almas, en este caso de Miklos Lukács, de Agustín Laje, están pendientes. Así es, y lo tenemos muy en claro, y entendemos que la batalla cultural en realidad es una batalla espiritual, pues, ¿no? Y así que esa hay que ganarla no solamente con el conocimiento, sino también con la intervención del divino, ¿no? Hay rostros nuevos también en la conferencia que van a participar. Hay un matrimonio muy bonito que es el de Sebastián y Andrea Franz. Así es. Primera vez en el Perú, creo. Vinieron para un evento que fue global y ellos estuvieron un ratito, pero primera vez que entiendo van a estar ya siendo parte de una conferencia aquí en el Perú. El año pasado ustedes también prepararon una preconferencia previa a los días de Salvemos a la Familia. Sí. ¿Va a haber algo parecido en su Igual, iglesia va también? a haber también con Agustín, porque Agustín, pues la información es gigantesca la que tiene él para darnos, y así que queremos aprovecharlo siempre un día antes, ¿no? Okay. El día jueves es donde va a estar Agustín, ¿no? Bien. Pero nos estamos invitando a Sebastián y a su esposa, porque queremos que la siguiente generación también vea que es posible mantener los valores conservadores, que no son otra cosa que los valores cristianos, para tener un buen matrimonio y una buena familia. Pues. Es un matrimonio joven, pues, ¿no? Y claro, es un matrimonio joven. Acaban de tener su segundo bebé, que lo van a traer, que tiene un mesecito. El bebito va a venir de 2 meses. Qué lindo. Así que, vienen con la criatura. Sí, viene toda la familia. Así que hermoso ver chicos que apasionadamente han abrazado la propuesta de Dios y que les está yendo muy bien en su vida matrimonial y en su vida como papá y mamá. Ahora, el pastor Guillermo Aguayo, junto con su esposa Milagros, trajeron al mundo a 3 hijos. Así es. ¿Verdad? Repítame los nombres de sus La hijos. mayor, Paz; la segunda, Fe; y el menor, Juan Guillermo. Paz, Fe y Juan Guillermo. Y entiendo que al que aún le falta el matrimonio es a Juan Guillermo. A Juan Guillermo, así que si recibe alguna solicitud, estamos prestos estamos en esa búsqueda de la mujer ideal para él. Recuerdo que hicieron el anuncio en el Salvemos a la Familia pasado también, el llamado así que a las solteras. Lo voy a tener que volver a hacer. Pastor Guillermo, ¿cómo ha sido el impacto? O sea, ellos han sido beneficiarios directos
de cómo Dios ha obrado en el matrimonio de ustedes, formando a 3 hijos que hoy, entiendo, están en los caminos del Señor. Así es, en la gracia y en la bondad del Señor, pues lo que aprendimos fue algo que vivimos, ¿no? Y entonces en casa les hemos enseñado temas como los 10 mandamientos, hemos tenido constantemente pues un día a la semana que era para tener nuestro devocional familiar y cosas de esas que han permitido que la palabra de Dios quede sembrada en sus corazones y a través de los años se haya ido acentuando, y hoy por hoy los 3 en cada uno en diferentes áreas están sirviendo al Señor. Qué lindo, y entiendo yo que específicamente Juan Guillermo está encargado de un área que trabaja con niños, que es presentarle la palabra de Dios a los niños con un proyecto llamado God Kids Media. Exacto, God Kids Media es un proyecto donde procuramos entregarle a los padres de familia herramientas para que a través de esas herramientas, que son cuentos, que son libros, que son videos, que son audios, puedan ellos educar a sus hijos en los principios de la palabra de Dios. Tener esas herramientas, porque el mundo te llena de toda su información, ¿no? Entonces la iglesia tiene que poderle procurar al papá que quiere hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, herramientas para cómo le enseño a mi hijito, qué video le pongo, qué música va a escuchar, y entonces tener esas opciones, ¿no? Pastor, algo que yo quiero resaltar del Salemos a la Familia pasado que me tocó participar era esta comunión que se hace también con otros cristianos de otras iglesias y de otros países. Porque vinieron de Chile, vinieron de Argentina y así del interior del país también vienen, y cuando se comparten ahí los cafés, los almuerzos, se vuelve una oportunidad linda para poder compartir testimonios, para poder compartir experiencias, para poder compartir el evangelio como tal, porque también hay gente que no es creyente y va porque guarda una fe católica y dice estoy de acuerdo con la causa de defender la familia, pero nosotros como cristianos aprovechamos la oportunidad para llevar el evangelio, o sea, es la oportunidad propicia. Así es. Dios nos ha dado mucha gracia y mucho favor. Hemos recorrido toda Latinoamérica varias veces compartiendo los principios de la palabra de Dios en cuanto a temas de familia, y entonces conocen de nuestro trabajo, y cuando podemos presentar en 2 días de los mejores exponentes de familia, centrados en un solo lugar, en 12 horas cada día, 24 horas de información, van a ser 18 ponencias en temas de familia, ¿cómo no vas a venir de otro país a escucharlo? ¿Cómo no vas a venir de otra nación a mirarlo, no? Y también incluso, como bien dices, personas no cristianas que dicen, yo amo a mi familia, ¿dónde puedo aprender? Aquí en Salemos a la Familia, voy también para escuchar. Y ahí es el momento, como bien dijiste, ideal para compartir, departir y testificar. Es un congreso muy particular porque no solamente se comparte la parte instructiva, sino también vivencial. Y entiendo yo que congresos como estos, una vez al año en el Perú, no hay muchos. No quiero tampoco reventarle tanto bombo a usted, pastor, pero creo que no hay muchos como Salemos a la Familia. Pues bueno, en tema de familia, ahí yo sí puedo decir que creo que somos prácticamente el único, ¿no? Pero en el formato, como bien tú te has dado cuenta, es un formato diferente, y que Dios nos ha permitido a través de los años ir afinando el trabajo para que se pueda presentar esta dinámica, que sea una dinámica amigable para personas de diferentes denominaciones, de diferentes congregaciones, y también para el no creyente. Y es una alegría ahora que la pastora, mi esposa, está en el Congreso, tiene la capacidad y la posibilidad de invitar a todo el cuerpo diplomático, tiene la posibilidad de invitar a todos los congresistas, a diferentes alcaldes. Y entonces de pronto nos llegan, cada una de estas que hemos hecho, llegan 100, 150 personalidades de mucha influencia que no son creyentes y de pronto están escuchando el evangelio. Y por supuesto, ahí yo hago el llamado, yo tiro la red, ¿no? Y entonces puedo tener al embajador de Rusia, al embajador de Israel y a la embajadora de Turquía, y todos están escuchando alabanzas al Señor, un mensaje, por supuesto, de Agustín Laje, y después un llamado de parte nuestra para recibir a Cristo, ¿no? Entonces, se ha creado un ambiente muy, muy simpático para poder llevar el evangelio de una manera diferente.
Hoy a través de las ondas de Betel Radio, la voz que inspira, podemos conocer el legado que ya construyeron los pastores aquí, Guillermo Aguayo, y en el trabajo conjunto con su esposa. Pero, pastor, no conocemos mucho cómo Guillermo Aguayo enamora a Milagros. Cuéntenos un poco, ¿cómo se forma la familia Aguayo? Pues yo había regresado de mis estudios universitarios y había estudiado fuera del país y andaba buscando una congregación, porque en la iglesia donde yo había conocido a Cristo había habido muchos cambios y cuando yo fui ya no me sentía tan a gusto. Entonces estaba buscando diferentes iglesias y me dijeron que, y sobre todo estudios bíblicos, y de pronto había en un estudio de televisión cristiana, unos pioneros de hace miles de años atrás, y que me dijeron, y ahí hay estudios bíblicos, ¿por qué no vas? Y de pronto fui a ver estos estudios bíblicos, a conocer, para estudiar más de la palabra, y ¡tarán! Ella me vio y nunca más me dejó salir. No. La conocí y la verdad que vi una mujer que amaba a Dios y que quería servir al Señor. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 25 años, estuvimos de novios, fuimos amigos 2 años, de novios 6 meses y nos casamos, pero primero fuimos amigos y lo que más unió nuestras vidas era la pasión y el deseo por servir a Cristo. Cumplió más o menos ese común denominador que se dan en varias parejas cristianas, que es amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Sí, definitivamente, ese fue el patrón, ¿no? Aunque ahora mis hijos me han dicho, papá, eso fue en los 80s. Hay otros patrones también que se dan, ¿no? Pero sí, fue amistad larga, fueron 2 años, ya dijimos, bueno, definitivamente hay algo que Dios quiere hacer con nosotros juntos y el noviazgo fue muy cortito, era simplemente para preparar para la boda, ¿no? Y después de la boda ya fue poder hacer ahora en esta nueva familia que se formó, cumplir con el propósito y el diseño. Es porque nosotros hemos sido los primeros creyentes de nuestras familias y entonces nuestros padres, tanto de ella como el mío, no entendían lo que nosotros estábamos aspirando, ¿no? Claro. Nosotros estábamos aspirando a dejar carrera, a dejar estudios, a dejar en ese tiempo negocios que tenía, para servir al Señor, ¿no? Un momento difícil que recuerda usted como matrimonio. Pues cuando estábamos en el seminario bíblico, nosotros habíamos ido, fuimos a estudiar a un seminario bíblico en la ciudad de San Diego, en California, y de haber vivido con ciertas comodidades de solteros y de recién casados por el apoyo de nuestros padres, de pronto estaba yo allá y limpiaba casas toda la mañana y tarde, y en la noche me iba al seminario bíblico. Y casi no teníamos, el que limpia casas aquí o en Estados Unidos tiene una economía bastante reducida, ¿no? Y así que era muy duro la parte económica y eso gestó mucha discusión en nuestra vida matrimonial porque no entendíamos. Entonces, yo le decía a mi esposa, porque yo estaba avanzando en el seminario bíblico, ella estaba ya embarazada, teniendo hijos y la refrigeradora siempre vacía, no había nada para comer, y entonces ella me decía, me arruinaste la vida. ¿Cómo que te arruinaste? Sí, yo me casé con un ingeniero, un empresario, y ahora no tengo ni para comer, mis hijos no tienen ni leche. Y yo le decía, sí, tú eres un lastre para mí, yo estoy avanzando en los estudios y quiero servir al Señor. Eso fue fuerte. ¿Hubieron esos choques verbales? Sí, por supuesto, claro, no, aquí nadie es santo, ni por más pastorcitos que seamos, cosas fuertes. ¿Qué le aconsejaría el Guillermo Aguayo del 2025 al Guillermo Aguayo cuando se casó con Milagros? Cierra la boca, ama, respeta, honra y cuida, ¿no? Pero en esas juventudes, pues, uno dice cosas que tal vez nunca debió decir, ¿no? Pero a Dios gracias teníamos una pasión muy clara y era ponernos de rodillas
y siempre buscar la solución de parte de Dios. Eso fue lo que siempre mantuvo su matrimonio unido. Así es, y nos hemos arrepentido y nos hemos pedido perdón, no una vez, sino muchas veces. Y el Señor en su gracia y en su bondad, una y otra vez, nos ha dado nuevas oportunidades para seguir adelante. Qué bueno, pastor. Sí. Qué alegría. Me agrada poder compartir mesa con usted. Le gustazo. agradezco a Dios la oportunidad de haberme permitido llegar a Betel y así poder haberlo conocido, pastor. Realmente oro para que el Señor siga usando su matrimonio. Esto se lo digo independientemente de que estemos ante un micrófono o no, ante cámaras. Se lo he dicho presencialmente cuando tuve la oportunidad de conocerlo. Ha beneficiado mucho también a mi familia, porque el ministerio con lo que usted trabajó de Edwin Cole, con hombría al máximo, Exacto. Mi padre fue beneficiado. Wow. Los libros que él trajo a la casa. Mi papá de repente llegó también por providencia de Dios al lugar donde él fue capacitado. Sí, sí. Pero esos libros a mí me nutrieron en mi adolescencia. Wow. Si me pude guardar durante toda mi juventud hasta el día de hoy fue por esos libros que apuntaban mucho a la integridad, a la pureza. Así que yo tengo mucho que agradecerle a usted, pastor, y la forma en la que Dios lo ha usado. La gracia y la bondad del Señor, solo eso, sí. Dios es bueno. Que Dios siga siendo glorificado, pastor. Sígase dejando usar, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Siempre un honor y una alegría estar aquí. Y los esperamos 12 y 13 de septiembre en Salvemos a la Familia. Ya lo saben, amigos de Betel Radio, 12 y 13 de septiembre del 2025. Estamos exactamente a 1 mes y 10 días, o menos, 1 mes y 1 semana de lo que va a significar este 20 aniversario de Salvemos a la Familia. Nosotros somos Hora Punta y nos reencontramos mañana para continuar analizando lo que se viene con Vizcarra. No se pierdan el programa de mañana a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, los esperamos y sigan conectados a la programación de Betel Radio, la voz que inspira. Se acaba el tiempo, pero no la conversación. Esto fue Hora Punta. Aquí la actualidad no se detiene.